es una forma de vida para ellos rechazable y que nos quieren imponer su forma de vida, su religión y su manera de entender las cosas. Y si no la aceptamos, nos cortan el cuello o nos ametrallan en una sala de fiestas. A ver, eso está bastante mal. Sí, eso, seguramente Francia... Eso está absolutamente mal. A ver, yo estoy así por poner igualdad entre los dos, esto. Pero yo, en mi opinión personal... Pero ¿por qué crees que hay que establecer un cierto paralelismo o igualdad entre la Porque violencia que ejerce un si al Estado final- como el francés y la que ejerce una organización terrorista? Porque si quieren llegar a un acuerdo para terminar con esta guerra y poner fin, va a haber que tener una igualdad entre los dos países, una razón entre los... Pero esto no es entre países. Bueno, se me está yendo. Va a haber que tener una igualdad entre los dos, una razón entre los dos para tener que dejarlo y va a haber que colaborar. Si Sí. tú dices, yo tengo la razón y tú no, ¿por qué lo has hecho? Entonces no va a haber ningún acuerdo. Yo eso lo entiendo, cariño, y en el fondo de ese debate creo igual lo mismo que tú, que cuando hay un conflicto las partes tienen que intentar ponerse de acuerdo. La dificultad y la novedad, en cierta manera, en este conflicto es que una de las partes tiene tal punto de descerebre que no quiere ningún acuerdo de nada. Ya. Pero, a ver, lo que yo estoy diciendo es obviamente ilógico porque jamás van a meter a un yihadista en unos tribunales, pero de alguna Sí, manera... no, yihadistas ha habido en los tribunales. A lo que Sí. no van a meterle a un yihadista es en el camino de pensar con un cierto raciocinio. Se habla de que utilizan drogas, que le sacan completamente de sus casillas, que hacen que no se den cuenta que lo que están matando son seres humanos. Es decir, estamos hablando de gente que está muy loca. Que yo no digo que los países, insisto, a lo largo de la historia no hayan cometido tropelías. Francia también. Lo que digo es que en este caso, y aunque haya muchas razones que pueden explicar lo que está ocurriendo y el surgimiento de este fenómeno terrorista, eso no impide, a mi modo de ver, que haya que luchar con todas las armas a nuestro alcance para que no puedan hacer lo que han hecho en París el otro día. A ver, que yo estaba diciendo esto por lo que te acabo de explicar, pero que yo en mi opinión personal pienso que Francia tiene la razón, ¿no? O sea, Francia sin duda alguna en mi voto tiene la razón. Pero ya te he explicado que para llegar a un acuerdo pues va a haber un punto de igualdad. No, ¿Cómo resolvéis los conflictos cuando estáis en clase y hay un problema entre dos niños? a ver, no tiene nada que ver. Es perdón, perdón y ya está, ¿sabes? Y los dos, más o menos, o las dos, tenéis un poco la idea de querer perdonar al otro y de llegar a un acuerdo. No te creas, hay había algunos que intentando resolver algún problema en clase se ha intentado pegar al otro y la profesora ha tenido que separar, pero en el fondo sí, o sea, se piden perdón y ya está, o sea, no tiene nada más. No tiene nada que ver con lo que está ocurriendo entre los yihadistas y Francia. Pero no sé si has hecho una buena comparación porque... Tú te das cuenta que la situación no es la misma. No, porque pedir perdón no es... Sería como ir a una sala de tribunales y decir, ¿hay acuerdo? Sí hay acuerdo y ya está, pero es que no es así la cosa. No es así. No, yo creo que no. Y es verdad que la democracia tiene efectos secundarios. Estoy de acuerdo contigo. Pero bueno. No es la primera vez que ocurren este tipo de cosas. En España, el día antes a que tú naciste, el 11 de marzo del 2004, hubo un atentado en unos trenes de Renfe de cercanías en donde murieron 191 personas. En Nueva York, en el año 2001, en 11 de septiembre del 2001, Las Torres Gemelas. hubo un atentado contra las Torres Gemelas y contra el Pentágono. En Londres, en unos autobuses. Seguramente y por desgracia seguiremos viendo este tipo de fenómenos porque es muy difícil de controlar a alguien que en un momento dado con unos explosivos o con un Kalashnikov, que es un fusil relativamente fácil de comprar en el mercado negro, Sí. se pone Mira, en medio de una plaza a disparar. de hecho, las Kalashnikov, ¿sabes quién se las vendió a los yihadistas? ¿Quién? François Hollande. Él en persona. Sí. ¿Tienes información fidedigna de que esto ha sido así? No, sí, eso es en abierto. Eso es en abierto. La información ha sido en abierto, eso. Ya. Bueno, pues si tú lo dices, será algo de esto habrá.
Así que al final no sé si Francia quiere que no haya guerra o si Francia está defendiéndose para que luego cuando empiece la guerra se ponga del lado de los yihadistas y que nos liquiden a toda Europa. Es que no sé qué parece esto, de verdad. Bueno, es complicado. Bueno, tenemos que ir acabando porque llevamos ya 20 minutitos, que luego con la edición se nos irán a 21 o 22. Vamos a dar las gracias a todas las personas que nos escuchan, ¿te parece? Y me has dicho antes que alguien te escribió un comentario por Twitter. Uh-huh. Sí, Habla. Nuria, se llama Nuria, en Twitter es @isgoría, Me has dicho que es una chica ciega. es una mujer ciega, efectivamente, que, bueno, los ciegos como tienen, los que son ciegos completos no ven, y los que tienen un déficit visual importante ven con muchísima dificultad, son personas que consumen mucho entretenimiento y mucha Radio, cultura. ¿no? Sí. También la leen a través del braille, ya hablaremos un día de esto. No sé, ya sé lo que es. ¿Sabes lo que es? Leen como con el dedo. A Eso mí se es, me oía leen muy con difícil. el tacto. Bueno, pues es verdad que hacen eso, pero también escuchan mucha radio y escuchan mucho podcast. Entonces, Nuria, @isgoría en Un saludo. Twitter, a la que saludamos y agradecemos su comentario cariñoso, nos informaba por Twitter que había descubierto nuestro podcast escuchando la cuña que @Emilcar metió en su programa Promo Podcast, que es un podcast que hace para hablar de podcasting precisamente y en donde mete cuñas de otros podcasts nuevos que van saliendo. Entonces, a Emilio muchas gracias por ello, pero Gracias. también a Nuria muchas gracias por su comentario, que siempre se agradece. Gracias. Saber que te escuchan y que Y gusta. también me decías que Emilio te había ayudado un poquito con el tema este del sonido. Sí, más gente también. También más. Me acabo de quedar sin voz. Di algo. Que pues un saludo a toda esa gente y ¿estás recuperado? No del todo. Me he quedado ahí. Se me ha atravesado algo. Bueno, dale caña. Si eso ya lo editaremos luego. Me he quedado sin voz, pero por completo. Acaba tú el programa. Tienes que acabarlo tú. Nos tendrán que contactar por Twitter en @el ojo que ves. ¿El ojo que es eso? Por correo electrónico. Facebook, sí, Facebook, facebook.com/ pabellón auricular, Ujú. El correo electrónico pabellonauricularpodcast@gmail.com. gmail.com. Nos podéis seguir a través de la red de iTunes, Spreaker, iVoox, Stitcher y YouTube. y YouTube. Y si es en YouTube, más de 10 likes por lo menos para seguir. Eres un puñetero con los likes. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas y nos vemos enseguida, probablemente el próximo lunes. Si no adiós. este fin de semana. Si no este fin de semana, efectivamente, que toca fin de semana en donde igual podemos grabar. Venga, adiós. Adiós. Efectivamente, al episodio 17º de Pabellón Auricular. En el día 19 de noviembre de 2015. Yo soy Pedro y estoy en Twitter como @el ojo que ves. Y estoy aquí con mi pequeño hombre G. Buenas. Hola. ¿Qué tal? Bien, bien. No grabamos desde hace una semana, desde el jueves pasado que era día 12 de noviembre. Hoy, 19 de noviembre, preparando, cuando te preguntaba antes de qué querías hoy hablar en este podcast, que es cada vez más tuyo que mío, por suerte, me decías que querías hablar de algo que te había impactado bastante estos últimos días. Sí, porque en esta última semana que llevamos sin grabar, ha habido un antes y un después en la historia de la humanidad, por no decir de Francia o de París, con un atentado terrorista. Y lo más curioso es que fue este fin de semana en el que yo hubiera ido a París. Pero no fuimos al final porque la oferta que había este fin de semana de Disneyland nos pareció muy cara. O sea que fíjate tú, si llega a haber oferta, llegamos a haber ido. Hubiéramos pasado todos un mal rato, la verdad.
a un peor rato que el que pasamos viendo lo que estaba ocurriendo. Bueno, ¿y por qué querías hablar, aparte de contarnos esta experiencia tuya personal, de que a lo mejor te podían haber pillado en París estas cosas? ¿Qué querías contarnos? ¿Qué te ha llamado la atención de todo esto? Lo que más me ha llamado la atención es que Francia ha estado bombardeando Irak y Siria, ¿no? Para intentar acabar con el yihadismo. Pero luego la respuesta de los yihadistas ha sido intentar entrar a un campo en el que hay 100.000 personas para colocar 3 bombas. Y tú imagínate si 100.000 personas mueren de golpe y muchas de ellas son presidentes de Francia, como lo son François Hollande, o gente importante como futbolistas o gente normal y corriente como niños que hay en el campo. Por suerte les cachearon, pero por desgracia huyeron al restaurante más cercano que había por la zona, y uno de ellos era un McDonald's. Y en un McDonald's pues puede haber gente de todo tipo. Puede haber desde guiris hasta niños como yo que pueden haber muerto, ¿sabes? Y entonces no me parece justo, ¿no? A ver, tampoco me parece justo lo que está haciendo Francia en Irak y Siria, pero mucho menos justo, bueno, igual de justo, de poco justo, me parece lo que están haciendo los yihadistas. ¿Tú qué crees? Yo no equipararía el bombardeo de un país democrático a grupos terroristas en Siria y en Irak con los atentados de los terroristas en París. Yo sé que es muy fácil ser demagógico, o sea, es decir, hacer aquí como un discurso sencillo de que tan mala es una violencia como la otra. Indudablemente que la guerra y los ataques de avión de Francia, estoy seguro de que matarán personas inocentes. Espera un momento, déjame acabar. Pero yo no pondría en el mismo plano el ejercicio de la fuerza por parte de un país democrático como es Francia frente a una amenaza terrorista con unos atentados en el centro de París. Claro, pero los yihadistas han atacado por un objetivo, que es expandir el Islam por todo el planeta. Pero estaban al 50% entre el Islam y entre una venganza contra los franceses, porque los franceses posteriormente estaban bombardeando, ¿no? ¿Sabes? Y luego también otro porcentaje de ganas de que les están robando. Dicen que los países ricos, como lo puede ser Francia, porque Francia es un país avanzado, es un país rico, que está robando a los países pobres. Entonces al final es como una especie de venganza y se crea ahí un bucle en el que nunca terminamos. Y tú has dicho que es muy fácil aquí decir discursos y así, que obviamente no es lo mismo decirlo aquí que decirlo en una rueda de prensa en la que por decir eso te pueden matar, pero al final estamos aquí para dar nuestra opinión, que esto luego no tiene por qué ser verdad. Sí, bueno. Es nuestra opinión. Claro, la opinión es subjetiva. Bueno, ¿a ti qué es no sé, lo que más te ha llamado la atención de todo esto? Porque sí, me cuentas cosas, pero como niño de 11 años, aparte de la visión que tienes, en la cual parece que las dos violencias de las que se habla habitualmente, cada vez que hay un conflicto, las pones en una situación de igualdad, cosa que yo no comparto. Bueno, desde tu visión de niño de 11 años, ¿esto a ti qué te parece? ¿Cuál puede ser nuestro futuro como continente, como civilización, Pero, como espera, planeta? una pregunta. Dime. Tú, cuando estás hablando de que no te parece la misma razón, no te parece la misma igualdad, ¿tú quién crees que lleva más razón en eso? O sea, ¿tú quién crees que tiene más razón? ¿Los yihadistas o Francia? Pues mira, la historia nos dice que los estados, los países, han cometido crímenes siempre. Sí, eso. ¿Vale? Los propios servicios secretos franceses hundieron un barco ecologista en una bahía de Nueva Zelanda, de la organización Greenpeace, y murió un marinero portugués de Greenpeace. Hace ya muchos años, no habías nacido. O sea que yo tampoco soy tan inocente. Ya sé que los países también hacen cosas que a veces están muy mal. Lo que digo es que en este caso en concreto,
y aun habiendo escuchado a mi alrededor durante toda esta semana muchas